Para mí el fascismo es un movimiento social, un discurso en una época de crisis. Es decir, creo que el contexto es decisivo para interpretar el fascismo. Una época de crisis, la crisis de la democracia liberal tal como se conocía, en un contexto de gravísima crisis económica y de conflicto interimperialista a nivel general. Yo creo que sin ese contexto es muy difícil de entender el fascismo. En segundo lugar, el fascismo es un movimiento social. Es decir, es un movimiento social, un modo de reacción, movimiento social, a la vez reaccionario y a la vez revolucionario. Esa confusión es parte de su propia esencia, porque fundamentalmente el fascismo lo que es sobre todo es un discurso que interpreta el enemigo. La clave siempre del fascismo es el enemigo quien te hace el discurso. Y luego algunos elementos interesantes también, el componente plebeyo, antiburgués que tiene, y moderno, y creo que esto es muy interesante, porque entiende la política como los lazos políticos como lazos afectivos y la política como tal como una cuestión de percepciones y no como una cuestión de verdad racional, y en ese sentido rompe un poco con Occidente, ¿no? Bueno, esta sorpresita no solamente es para el señor presidente de la República, sino que es para todas las personas que estamos aquí. Yo sé que les va a gustar a todos los aficionados al caballo y a todas las personas que queremos y admiramos a nuestro presidente. Sí, señores, ahí tenemos lo mejor de Antioquia y lo mejor de Colombia, la pecadora y el señor presidente de la República. Es lo que nos hace sentir orgullosos de Antioquia, el señor presidente y la pecadora, exactamente, los dos fuera de concurso. Yo creo que le podemos también, antier le dimos la ratificación a la pecadora. Yo creo que hoy le podemos dar la ratificación al señor presidente. Y los aplausos lo están haciendo. Esa es la ratificación del fuera de concurso del señor presidente también. Esta semana, el canal internacional History Channel anunció el ganador de la encuesta El Gran Colombiano. Este concurso se viene realizando en diversos países del mundo para que cada nación elija su personaje histórico. En Inglaterra lo ganó Winston Churchill, en México lo ganó Benito Juárez y en Colombia Álvaro Uribe Vélez. Esta elección deja en evidencia varias cosas. La primera es que los colombianos consideran que el expresidente Uribe encarna nuestros mejores valores como nación. La segunda es que los colombianos reconocen y agradecen toda la gestión del expresidente Uribe. La tercera es que al parecer Colombia superó ese síndrome latinoamericano del que habla Oppenheimer, que es una obsesión por el pasado. Hoy estamos mirando al futuro. Sin embargo, deja un sabor amargo la elección, porque también dejó en evidencia que los opositores, los contradictores del expresidente Uribe, en vez de hacer la crítica respetuosa y normal y la oposición que se permite en todas las democracias, se cargaron de odios, de insultos, descalificando al expresidente y descalificándonos a nosotros por haberlo elegido como el gran colombiano. Finalmente, yo me congratulo con este premio y me considero orgullosamente esquizofrénica. Si ya le cogió el tiro al gobierno, ¿cómo le va a coger el tiro a esa yegua, presidente? Ave María, vea cómo va. Y luego algunos elementos interesantes también, el componente plebeyo, antiburgués que tiene, y moderno, y creo que esto es muy interesante,
porque entiende la política como los lazos políticos como lazos afectivos y la política como tal como una cuestión de percepciones y no como una cuestión de verdad racional, y en ese sentido rompe un poco con Occidente, ¿no? ¿Qué es lo que pretende el fascismo? Que la sociedad en tiempos de paz se comporte como si estuviera en tiempos de guerra. O sea, es la guerra en la paz. Para lo cual, por cierto, lo primero, la divagación del pensamiento político no era la exaltación de la muerte heroica, no sé qué, no sé cuánto, que por cierto no hay que llegar a ella, pero bueno, se exalta, ¿no? Vale. En segundo lugar, efectivamente, la brutalización de la política. En tercer lugar, a costa de las minorías, y concretamente en Alemania a costa de la minoría judía, o en Italia en parte, se procede a una especie de redistribución de la renta. Es una especie, digamos, de experimento más o menos socializante a costa de expoliar una parte de tu país. El pueblo con las FARC, Chávez sin piedad, el pueblo con las FARC. ¿Qué es lo que pretende el fascismo? Que la sociedad en tiempos de paz se comporte como si estuviera en tiempos de guerra. O sea, es la guerra en la paz. Para lo cual, por cierto, lo primero, la divagación del pensamiento político no era la exaltación de la muerte heroica, no sé qué, no sé cuánto, que por cierto no hay que llegar a ella, pero bueno, se exalta, ¿no? Vale. En segundo lugar, efectivamente, la brutalización de la política. En tercer lugar, a costa de las minorías, y concretamente en Alemania a costa de la minoría judía, o en Italia en parte, se procede a una especie de redistribución de la renta. Es una especie, digamos, de experimento más o menos socializante a costa de expoliar una parte de tu país. Bueno, a mí también me parece muy difícil hacer una definición, pero algunas notas que a mí por lo menos siempre me resultaron atractivas del fascismo como fenómeno de estudio, ¿no? Pero lo primero que es una derecha revolucionaria que, a diferencia de la derecha tradicional, moviliza a las masas, yo creo que eso es clave, pero las moviliza para recuperar un orden tradicional, digamos, ¿no? Un orden tradicionalista, puesto en juego a los ojos del fascismo, tanto por el liberalismo como por el socialismo o el comunismo ascendente, es decir, para solucionar el problema de la lucha de clases, digamos, ¿no? Dice, distingo entre dos modelos, uno de fascismo espartano, militarizado, autoritario, socialista y heroico, y otro sureño, más tolerante, capitalista y liberal. Además, si el espartano es el hombre de la crisis, el hombre de la energía, eventualmente el hombre de la dureza, el sureño es el de la gestión, de la tolerancia, que aspira a la libertad, al respeto biológico del individuo y su identidad en el seno de su nacionalidad, y comprende la necesidad de la desigualdad, de los privilegios, de las oligarquías, también del orden de la seguridad y de la corrupción. Es decir, ¿por qué hay en estos momentos movimientos que van en contra del sistema? Realmente esto se le llama rigorismo, o sea, la segunda definición es el rigorismo, es decir, filosóficamente conservador, sobre todo en la moral ciudadana, ultraliberal o liberal como mínimo en lo económico, ¿de acuerdo? Y duro en lo religioso.